Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar inicio nuevamente a la predicación de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, como lo hemos estado haciendo, domingo tras domingo, leyendo y meditando en la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarles para que abran en el libro de los Salmos, capítulo 20, y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra, y de ahí estaremos compartiendo el mensaje que nuestro Dios trae para nosotros en este día. Es el Salmo capítulo 20 y a la luz de la palabra dice: oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí y de poder leer y meditar en tu bendita palabra, donde pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos comprender el propósito del mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Este es un salmo interesante porque habla de la liturgia de la oración presentada por el rey David y tal vez por el pueblo o el ejército que le acompañaría en la batalla que más adelante iría a ser el rey David. Y es un salmo donde hay una petición del salmista, hay una petición del pueblo. Y a esa petición le hemos titulado: conceda a Jehová todas tus peticiones. Basado del versículo 5, en la última parte encontramos esa frase: conceda a Jehová todas tus peticiones. Y ese es el nombre de la meditación de esta hora. Sin lugar a duda que en nuestra vida personal, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, siempre tenemos peticiones. Siempre hay necesidad en nuestras vidas. Por lo menos tiene que haber una, 2, 3, no sabemos. Pero siempre hay cosas que vamos a necesitar y que sin lugar a duda, como iglesia, como cristianos, pues qué mejor que venir y acercarnos a nuestro Dios, acercarnos al trono de su gracia y poder presentarnos delante de Él y presentar nuestra oración, presentarle a Él nuestras peticiones. En este salmo encontramos algunas peticiones por las cuales se está orando al Señor. Del versículo 1 al versículo 4 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Jehová te escuche tu oración. Y yo creo que Dios siempre va a escuchar nuestra oración. Que Dios te oiga en el día del conflicto, el día de la aflicción, el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayudas desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que nuestro Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Ahí encontramos las peticiones por las cuales se está orando, por las cuales se le está pidiendo a Dios
Y resumiendo estas peticiones, lo que el pueblo está haciendo, lo que David está haciendo en la oración, es que Dios le conceda la victoria de esa guerra que él va a enfrentar contra el oponente, contra el enemigo. Ese es el propósito de la oración, que Dios conceda la victoria al rey David. Sin lugar a duda que toda petición que presentamos delante de Dios tiene un propósito del que Dios nos conceda, cual sea nuestra necesidad. Y hoy sin lugar a duda podemos pensar y decir, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi petición que tengo delante de Dios? Tal vez es por dinero, tal vez es por salud, tal vez es por problemas en la familia. Y sin lugar a duda yo creo que todos uniéndonos hemos estado orando y presentándole a Dios una de las peticiones que tenemos no solamente como iglesia, sino algo que todo el mundo está aclamando. Y es que pronto concluya esta situación de este virus que se ha presentado, que no solamente ha afectado la salud, sino que también ha afectado la economía, ha afectado las mentes y los corazones de las personas. Hay conflictos, hay problemas, hay necesidades. Creo que hay muchas cosas que se han presentado por esta situación que hoy y que ya hace como 3 meses hemos estado viviendo. Y sin lugar a duda que nuestra oración a Dios es que pronto pase esto, para que podamos tener paz, para que podamos tener tranquilidad. Y sin lugar a duda creemos que Dios escucha nuestra oración. Y en este salmo, además de pedirle a Dios, de presentarle a Dios la petición, hay 2 cosas muy importantes. Por un lado es la oración que el pueblo o que aún el mismo rey David está presentando delante de Dios. Pero también encontramos que la oración tiene otro elemento importante y lo vemos en el versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas, las ofrendas que se le presentaban a Dios, y acepte tu holocausto. El holocausto eran los sacrificios que vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento. Sacrificios que los profetas, que los sacerdotes le presentaban a Dios. Primero era la oración, presentaban a Dios la petición, cual esta fuera la necesidad, y luego le ofrecían holocausto, le ofrecían sacrificio a Dios. Por ejemplo, si vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, en su versículo 9, encontramos cómo Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Samuel toma ese cordero y lo ofreció a Dios. Y dice el texto bíblico, y clamó Samuel a Jehová. La oración y el holocausto, el sacrificio que Samuel ofreció a Dios, donde Samuel oró por el pueblo de Israel. Samuel oró a Dios por el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios cuando oramos a Él? ¿Qué hizo Dios al ver la oración y lo que Samuel ofreció? Dice el texto bíblico, y Jehová le oyó. Jehová escuchó la oración de Samuel. Y no solamente escuchó la oración, sino que además aceptó el sacrificio que Samuel le había ofrecido. En el versículo 3 del Salmo dice, y acepte tu holocausto. Quiere decir que probablemente habían sacrificios que se hacían, los cuales no eran aceptados por Dios. Es decir, no todo lo que se sacrificaba era aceptado por Dios. En este caso, Dios aceptó el sacrificio de Samuel. En la oración, haz este holocausto y Dios acepte, si es su voluntad y así lo quiere, acepte tu holocausto. Pero nos preguntamos, bueno,
Yo puedo venir y presentarme delante de Dios y traer la oración a Dios. Pero, ¿qué holocausto le puedo ofrecer a Dios? El holocausto, el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, concluye en la persona de Jesucristo. Jesucristo es sacrificado. Jesucristo ha cumplido en ese sacrificio que ha hecho, los sacrificios que en el Antiguo se habían llevado a cabo. Porque cada sacrificio ofrecido a Dios y aceptado por Dios representaba el sacrificio que Cristo, el Hijo de Dios, vendría a hacer. Y entonces Jesucristo es el último cordero que es sacrificado y ofrecido a Dios. ¿Cómo entonces nosotros hoy podríamos presentarnos delante de Dios con sacrificios, con holocausto? ¿O cómo debemos, además de la oración, presentarnos delante de Dios? Dice en Miqueas, en el capítulo 6, en su versículo 6 en adelante: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Cómo me presentaré a Dios hoy? Y en el versículo 8, un texto clave importante, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y menciona 3 cosas. 1, solamente hacer justicia. 2, amar misericordia. Y 3, y creo que es la parte más importante que tú y yo debemos de hacer siempre, dice: humillarnos ante tu Dios. El humillarse ante Dios es postrarse ante Dios. Y postrarse ante Dios es reconocer que nosotros no podemos con el problema, que la respuesta a nuestra necesidad está en Dios, está en nuestro Señor. Y hay una historia interesante que vamos a encontrar también en la Escritura y que tiene relación con lo que estamos platicando y tiene relación con el Salmo capítulo 20. Cuando nosotros vamos allá al segundo libro de Crónicas, en su capítulo 20, del 1 al 30, vamos a encontrar una historia interesante. Y es la historia del rey Josafat. Josafat tiene 2 enemigos. Uno de ellos es Moab y el otro, Amón. Estos 2 ejércitos se habían preparado para venir contra el pueblo de Judá, contra el rey Josafat. Y cuando este rey es anunciado, es avisado de que vienen estos ejércitos contra él, miren la respuesta que hace Josafat inmediatamente de saber que el enemigo, que el oponente viene a atacar y destruirle a él junto con su pueblo. Dice ahí en el versículo 3, entonces Josafat, él tuvo temor, y la reacción de Josafat fue: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En el momento en que Josafat se informa, se entera de que el enemigo viene contra él, él inmediatamente se postró ante Dios, oró al Señor, y del versículo 5 hasta el versículo 11 encontramos la oración que él presenta delante de Dios. En su oración hace memoria, recordando quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios puede hacer y qué es lo que Dios puede hacer en contra del enemigo y cómo Dios le puede cuidar y proteger a él. Luego, cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, hay una respuesta interesante, importante, que está en el versículo 15. La respuesta que Dios le dio a Josafat después de que Josafat presentó su oración a Dios. Y dice en el versículo 15, y dijo: oíd
Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, escuchemos lo que Dios le dijo a Josafat, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren la respuesta interesante que Dios le da a Josafat. No te preocupes, Josafat. El problema no es tuyo. La guerra, la lucha no es tuya, sino de Dios. Josafat deja en las manos de Dios el problema, el conflicto, la necesidad en la que él y su pueblo se encuentran. ¿Y qué hace Dios? Escuchar la oración y darle respuesta a esta oración de Josafat. No temas, es una multitud tan grande que viene contra ti, pero no te preocupes, porque la guerra no es tuya, sino la guerra es de Dios. Y dice en el versículo 16, mañana descenderéis contra ella, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Interesante esta historia. Josafat se entera de que el enemigo viene contra él e inmediatamente ora a Dios, le presenta a Dios la situación de su pueblo e inmediatamente Dios da respuesta. Y Dios dice, no te preocupes, la guerra no es tuya, sino mía. No te preocupes porque yo voy a estar contigo. Dios le dijo a Moisés, a donde quiera que vayas, iré yo. Se lo dijo a Josué. Nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Y la historia sigue diciendo de que después de que Dios dio respuesta a la oración de Josafat, Josafat hizo 4 cosas muy importantes. Versículo 5. Josafat inmediatamente oró al Señor. En el Salmo dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el día de la aflicción, el día de la guerra, que Dios te escuche. Y sin lugar a duda que Dios escucha la oración y lo vamos a ver en esta historia. Ahí en su tiempo libre le voy a invitar para que lea todo el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y vea toda la historia. Ahorita solamente quiero recalcar cómo Dios escucha la oración y cómo Dios responde. ¿Cómo respondió Dios a esta oración? Dice que cuando estos 2 ejércitos venían contra Judá, dice que Dios hizo que se encontraran ellos y que se destruyese el uno al otro. De tal manera que estos pueblos que venían contra el rey Josafat y su pueblo, no pudieron llegar hasta ellos, porque Dios los destruyó antes de que ellos llegaran y les destruyesen. Sin lugar a duda que Dios escucha la oración, Dios responde a la oración. Aquí es la respuesta. Señor, que el Señor te oiga, que el Señor te defienda, que el Señor te ayude, que el Señor recuerde lo que tú haces. En el versículo 3, Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Una pregunta que viene a mi mente es, ¿qué estamos haciendo ahorita como iglesia? El día de ayer en un estudio bíblico que teníamos, decíamos, ¿estamos leyendo la palabra? ¿Estamos leyendo la escritura? Y otra de las preguntas es, ¿estamos orando a Dios constantemente? ¿Leemos la lectura diariamente? ¿Oramos a Dios constantemente? ¿O solamente cuando viene el conflicto, cuando viene el problema? Aquí el rey David va a salir a luchar contra el enemigo y se preparan desde antes con la oración.
porque es importante la oración en medio del conflicto. Estamos orando. ¿Estamos creyendo que Dios está escuchando nuestra oración? Porque una de las cosas importantes también al orar es creer que Dios escucha nuestra oración. Dice en el versículo 20, volviendo a la historia del libro de Crónicas, dice en el versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La oración es importante delante de Dios, pero la oración tiene que ser con fe, tiene que ser con seguridad de que Dios está escuchando nuestra oración. Josafat oró a Dios confiado de que Dios le escucharía y que Dios le respondería. Otro elemento importante que encontramos en la oración está en el versículo 18. Y Josafat inmediatamente se postró ante Dios para orar a Dios y presentarle al Señor su petición. El Señor escucha cuando nosotros oramos. El Señor responde cuando nosotros oramos con fe. Cuando dejamos nuestro problema, nuestra necesidad, nuestro conflicto en sus manos, Él escucha y Él obra. Él dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Ora a mí, presenta tu petición delante de Dios y cree que el Señor te va a responder, que el Señor se va a manifestar y que el Señor va a dar respuesta a la necesidad que tú y yo tenemos. Pero es necesario, hermanos, que oremos al Señor, que oremos con fe, que oremos con seguridad, como lo hizo Samuel, como lo hizo Moisés, como lo hicieron los profetas. Aún el mismo Señor Jesucristo nos enseña la importancia de la oración. Jesús lleva con él a sus discípulos a un lugar aparte para buscar la comunión con el Padre. Y dice a sus discípulos, ustedes quédense aquí mientras yo voy más adelante. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? Que ustedes oren aquí y que yo ore acá. Lamentablemente los discípulos no pudieron aguantar, no pudieron resistir una velada de oración y el sueño los venció. No pudieron orar. Mas sin embargo el Señor Jesús nos presenta una oración de convicción, una oración de seguridad, una oración que aún también la encontramos en este precioso salmo que estamos leyendo. Jehová, salva a tu ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. El ungido representa a Jesucristo, el Hijo de Dios que oró a Dios unos momentos antes de ser arrestado y de haber sido llevado a juicio. Jesús oró al Padre. Jesús inculca la oración a sus discípulos. El Señor nos deja la oración para que nosotros oremos al Señor. Pero es importante que nuestra oración no sean simplemente palabras, sino que haya honestidad, que haya sinceridad en lo que le vamos a decir al Señor a través de la oración. Y que nuestra postura delante de Dios sea en postrarnos, en arrodillarnos delante de Dios. Esa es una parte muy importante que no debemos de descuidar. Cantar al Señor, alabar al Señor, servir al Señor. Nuestra vida debe ser una vida que glorifique a nuestro Dios. Y glorificar al Señor es orar a Él, es presentarle el holocausto a Él, es presentar y llevar a cabo estos elementos importantes en la oración. Ora al Señor por tu petición, preséntasela a Dios. Y una vez que ores a Él,
Ya no estés preocupado ni angustiado por esa petición. Déjalo en sus manos. Él ha dicho, no es tu problema, no es tu guerra, es la mía. Yo la voy a combatir. Y nosotros observemos cómo Dios nos va a dar la victoria. Hoy, en medio de la situación que vivimos, yo puedo ver una tranquilidad, puedo ver una paz, puedo ver algo tranquilo, porque estamos confiados de que el Señor pronto nos sacará de este conflicto, de este problema que hoy, no solamente como iglesia vivimos, sino hablando en todo el país y en muchas partes del mundo. Confiemos en el Señor, de que el Señor va a obrar, de que el Señor nos va a dar la victoria y que sin lugar a duda, en un tiempo no muy lejano, podremos estar nuevamente todos reunidos en la casa de Dios, alabándole, honrándole y glorificándole, porque esa es la victoria y el triunfo que el Señor nos dará. Fue la victoria que Dios le da al rey David. Una vez que salió a combatir, el Señor le dio la victoria. Cuando Josafat oró al Señor, el Señor le dio la victoria, porque creemos en un Dios victorioso, en un Dios triunfante, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Mis amados hermanos, sigamos orando al Señor, sigamos postrándonos ante Él, sigamos cantándole a Dios, sigamos glorificándole a Él a través de los momentos devocionales, de los momentos de estudio bíblico, de los momentos de oración, porque ese debe de ser nuestro vivir constantemente. Y tengámoslo por seguro que si oramos, el Señor escuchará nuestras oraciones. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que cuando nos acercamos a ti confiadamente y oramos ante ti y nos postramos ante ti, nuestro buen Dios, y presentamos nuestra petición, sin lugar a dudas, Señor, que tú nos escuchas, que tú nos respondes y que tú obras, Señor, no solamente en lo que te pedimos, sino tú vas mucho más allá, Señor, porque nos das muchas veces más de lo que pedimos. Así como aquel siervo tuyo que oró pidiendo sabiduría para guiar a aquel pueblo tan grande, y tú le concediste lo que él pedía, pero le diste mucho más. Josafat se presentó delante de ti cuando fue enterado de sus enemigos, y tú le respondiste, Señor, destruyendo a esos dos pueblos, a esos dos enemigos, y le diste la victoria. Y no solamente eso, sino que además lo bendijiste, Señor, grandemente. Y así eres tú, nuestro Dios, y así es como creemos que tú eres. Ese Dios victorioso, ese Dios triunfante que nos escucha y que nos da conforme a nuestra necesidad y que aún va más allá de lo que podamos pedir, de lo que podamos necesitar. Gracias, nuestro Dios, por escuchar nuestra oración. Bendice a la iglesia y, Padre, concédenos la petición que hoy y que hemos estado presentando delante de ti. Que pronto pase, Señor, esta pandemia que estamos viviendo y que pronto, Señor, como iglesia nos podamos reunir nuevamente como una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, porque esa victoria está en ti, nuestro buen Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia y bendice a todo tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te ha coronado con honra y majestad, a su diestra está reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración. Te daré, eres bendito, oh Jesús.
con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra está reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará, te cantará, te cantará. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es su amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Tu nombre en alto, por siempre cantaré, eres santo. Llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra de tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Dice tu vida para salvar. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta
gracia tan grande tú extiendes, nada